Bueno, como les decía, siempre recuerden que tenemos que tener el micrófono apagado. Cualquier duda que tengan me pueden escribir por el chat acá del Google Meet. Bueno, a ver si podemos arrancar con la presentación. Bueno, no sé si ahí llegan a ver bien la presentación. Ahí se ve, profe. Bueno, perfecto. Bueno, mi nombre es Sebastián Ansal y como les decía, hoy vamos a estar viendo lo que es hemorragia digestiva alta. Al final de la clase, si hay dudas, voy a estar respondiendo, no hay ningún problema. La idea es que el seminario se aproveche lo máximo posible. A ver, esperen porque tengo a alguien que está queriendo conectar. Bueno, como les decía, la hemorragia digestiva alta se va a clasificar en hemorragia digestiva alta varicial y no varicial, es decir, el paciente que tiene varices hemorrágicas y el que no tiene varices hemorrágicas. Vamos a arrancar un poquito con lo que es hemorragia digestiva alta no varicial. Bueno, la definición, como ustedes ya habrán leído, de una hemorragia digestiva alta no varicial es aquella hemorragia digestiva que se produce por encima del ángulo duodeno-yuyunal, es decir, el ángulo de Treitz, e incluye todas las causas a excepción de las varices esófago-gástricas. ¿Cuáles son las etiologías más comunes? Profe, Bueno, ¿eh? ahí Sí, no se pasa el power, no sé si, tipo, si está pasándolo o no. a ver, vamos Ahí está, ahora está en etiología. a ver un segundito.
Profe, fíjese si no le aparece arriba donde dice presentación en el PowerPoint. Ahí dice a veces para presentar primero. Dice presentación con diapositivas. A ver, espérame porque no sé por dónde me da la opción ahora. A ver, ahí lo pueden ver ahora. No, ahí todavía no. A ver, espera, ver. Sería compartir toda la pantalla y abrir el Power. Sí. Ahí me parece que ya está. Ahora lo pueden ver. No, No, no se ve, No, profe. porque no se está presentando no estás compartiendo la pantalla. Donde dice presentar ahora, tenés la opción de elegir una ventana. sí, sí, sí. Ah, Pasa que está, ahí lo está cargando. Creo que ahí ya está. Ahí lo pueden ver. Sí, ahí se está. Bien. Cualquier cosa me avisan. Bueno, como todos lo pueden ver ahí, sí. Sí, ahí se ve. Bueno, entonces como les decía recién, las hemorragias digestivas altas se van a clasificar en variciales y no variciales. Eh, Vamos a arrancar hablando un poco de la hemorragia digestiva alta no varicial, que es aquella cuyo sangrado es por encima del ángulo de Treich e incluye todas las causas excepto las varices. ¿Cuáles son las causas? Bueno, la más común y la más frecuente es la úlcera péptica, donde la duodenal es más común que la gástrica, más frecuente, y más o menos incluye entre un 20 y un 50% de todas las hemorragias. Luego vamos a tener lo que son las gastroduodenopatías erosivas, las famosas gastritis o duodenitis erosivas. El desgarro de Mallory-Weiss, ¿saben lo que es el desgarro de Mallory-Weiss? Bueno, es un desgarro de la mucosa en los pacientes que tienen, eh, digamos, vómitos muy seguidos y muy abundantes, pueden tener este tipo de desgarro. Luego tenemos las esofagitis erosivas, un 5 a 15%, las ectasias vasculares y el GRAVE, que es la ectasia vascular antral gástrica, que más o menos ocupa un 5%, y menos frecuente como bueno, las lesiones de la FOI, enfermedad maligna, todo lo que son pacientes oncológicos, las gastropatías por hipertensión portal, fístula aortoentérica, que son causas mucho menos frecuentes. Tienen que saber que muchas veces no se identifica la causa del sangrado y muchas veces también son
causas más de una etiología. La hemorragia digestiva aguda no varicial es más frecuente que la de origen varicial, representando el 80 al 90% de los casos. Y los AINES, los antiinflamatorios no esteroides, como ustedes ya saben, y la infección por el Helicobacter pylori son los factores de riesgo más importantes que tienen estos pacientes. Bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que va a tener un paciente con hemorragia digestiva alta? El paciente puede consultar por hematemesis, que saben que son vómitos de sangre, melena, que es deposiciones negruzcas con sangre ya digerida, hematoquesia. La hematoquesia es más común en la hemorragia digestiva baja, pero en un paciente con hemorragias de gran volumen y con un tránsito acelerado puede tener también hematoquesia, es decir, es tanta la sangre que tiene el tubo digestivo y el paciente tiene un tránsito acelerado que no se llega a digerir. Entonces no se manifiesta como melena, sino como hematoquesia. Una descompensación hemodinámica puede ocurrir también, y el test de sangre oculta en materia fecal positivo. O una anemia progresiva, es decir, un paciente que en el estudio de una anemia se le realiza una endoscopía y uno encuentra que esa anemia proviene de una hemorragia digestiva alta. Estas obviamente van a ser causas más crónicas de sangrado. La anamnesis, chicos, es fundamental en un paciente con una hemorragia digestiva alta. Fundamental. ¿Por qué? Porque uno puede ya empezar con una sospecha diagnóstica. Entonces, consumo de AINES o de aspirina, dolores que mejoran a la ingesta, antecedentes de úlcera duodenal o gástrica o de Helicobacter pylori ya nos pueden hacer pensar en una úlcera péptica. Pacientes con dispepsia nos puede hacer pensar más, orientar hacia una gastritis, una duodenitis. Consumo crónico de alcohol o estigmas de hepatopatía crónica, que lo vamos a ver más adelante en el seminario. Eso nos puede hacer pensar que el paciente tiene varices. Vómitos previos, como le decía yo, lo que es la enfermedad de Mallory-Weiss. Síndrome de repercusión general, enolismo, tabaquismo, disfagia progresiva, es decir, pacientes en donde uno va a, digamos, un paciente caquético, adelgazado, en ese paciente uno puede sospechar una enfermedad maligna. Bueno, malformaciones arteriovenosas, sería un paciente prácticamente sin dolor, mayor de 70 años, con una historia de déficit de hierro. Los síntomas de esofagitis, como pirosis, regurgitación, historias de hemorragias de gran volumen, nos puede hacer pensar en una lesión de Delafoy, y el consumo de anticoagulantes, comorbilidades, es decir, un interrogatorio completo nos puede hacer una aproximación o una sospecha diagnóstica. Bueno, esto es lo que les tiene que por ahí también interesar a ustedes, porque el día de mañana pueden estar en una guardia o en un lugar donde ustedes estén trabajando y, a ver, ¿qué hacemos con un paciente que consulta con una hemorragia digestiva alta? Bueno, fundamental, el manejo inicial fundamental, el monitoreo del paciente, es decir, tomarle los signos vitales y evaluar si tiene o no tiene signos de hipoperfusión, como livideces o ya una alteración del sensorio, lo cual hablaría de un sangrado más importante. Hacer un buen tacto rectal y un examen rectal. El tacto rectal nos puede llegar a confirmar, por ejemplo, que el paciente está con melena, lo cual es muy patognomónico de una hemorragia digestiva alta. La colocación de una sonda nasogástrica que nos puede ayudar a determinar la severidad del sangrado. No es lo mismo tener un sangrado activo con una sonda nasogástrica con débito sanguíneo rojo rutilante en un paciente que está clínicamente inestable, con un laboratorio con un hematocrito bajo, con un paciente que realmente está muy comprometido. Y también nos puede, en algunos casos, ayudar a determinar si esa hemorragia digestiva es alta o baja.
Esto tiene una baja sensibilidad, pero en un paciente en donde yo tengo una sonda nasogástrica positiva, prácticamente yo ya hago el diagnóstico de hemorragia digestiva alta. Y en un paciente en donde tengo una sonda nasogástrica con un débito negativo, no lo descarta, pero bueno, me puedo orientar más hacia una hemorragia digestiva baja. Lo que sí por ahí podría descartarme una hemorragia digestiva alta es tener una sonda nasogástrica con un débito bilioso, que no sea ni porracio ni sanguíneo. Bueno, eso ya un poco me descarta el diagnóstico de hemorragia digestiva alta. Entonces la colocación de una sonda nasogástrica, fíjense que ayuda mucho. Y obviamente vamos a tener que a estos pacientes solicitarle un laboratorio completo. Hemograma con plaquetas, urea, creatinina, glicemia, ionograma, tiempos de coagulación, grupo sanguíneo y factor, por si requiere alguna transfusión. Bueno, los grados de severidad, un poco los grados de severidad de la hemorragia digestiva alta van a ser Profe, de cualquier sangrado. Sí, profe, disculpe. ¿Viste el cuadradito que te aparece ahí abajo? Póngale ocultar, así desaparece. perfecto. Los grados de severidad de este paciente eh, van a ser lo de cualquier sangrado, ¿no? Esto, digamos, van a haber pacientes con un sangrado leve, que bueno, fíjense, leve es menos de 1 litro, es decir, que ya un paciente que sangró bastante, pero bueno, va a ser un paciente que va a estar normotenso, que no va a tener ortostatismo, que no prácticamente va a estar, no va a estar taquicárdico o puede tener taquicardia leve, va a estar bien perfundido, una ventilación normal, un buen ritmo diurético y un sensorio que va a estar ansioso. Y ya un sangrado severo, ya el paciente va a estar hipotenso, taquicárdico, con la piel fría, va a estar ansioso o confuso. Entonces, esto nos va a hablar un poco de la severidad del sangrado. Esto ya ustedes lo habrán visto en trauma también, los tipos de sangrado que uno tiene y de acuerdo a la cantidad del sangrado, los síntomas que va a tener ese paciente. Yo siempre les digo a los chicos que están en mi comisión que una de las cosas que primero se altera es la taquicardia. Entonces un paciente que no estaba taquicárdico y pasa a estar taquicárdico y más ansioso, bueno, presten la atención porque por ahí hay un paciente que más allá de que puede estar alcoholizado o lo que sea, puede estar sangrando, ¿no? Entonces siempre no nos comamos esas cosas. Bueno, ¿cómo se estratifica el riesgo en estos pacientes? ¿Y por qué es importante? Porque hay digamos, un score que se usa, que yo se los puse para que ustedes vean más o menos cómo es el manejo de estos pacientes, que es este score de Blatchford. Este score me va a servir a mí porque esto me va a marcar un poco si el paciente se tiene que quedar internado o se puede ir de alta. Y también, si se queda internado, si la endoscopía es de una urgencia o si se puede hacer, no sé, yo un sábado a las 10 de la noche, está bien, al paciente lo dejo internado, pero por ahí la endoscopía se puede hacer el domingo a la mañana o el domingo al mediodía. Bueno, un poco este score va a servir para eso. ¿En qué consiste? Bueno, el score me va a dar un bajo riesgo, que son pacientes que se pueden manejar en forma ambulatoria, o un alto riesgo. Un alto riesgo que me va a decir, bueno, este paciente está internado, y si ya el score da más de 7, es porque requiere la endoscopía de urgencia. Estos son los pacientes que vos tenés que llamar al endoscopista y decirle, mira, vení urgente, porque el paciente, si no, digamos, va a seguir sangrando y va a terminar obitando. Entonces, ¿qué tiene en cuenta? Este score tiene en cuenta la presión arterial, la función renal con la urea, la hemoglobina, el valor de hemoglobina tanto en hombres como en mujeres, y otros factores de riesgo, es decir, si ya está taquicárdico,
Si tiene melena, quiere decir que muchas veces el sangrado ya viene de hace rato. Si tuvo o no tuvo síncope, si tiene o no tiene una enfermedad hepática preexistente, y si tiene o no tiene falla cardíaca. Déjenme ver un segundo, y quiero ver si hay gente que se está por unir a la charla. Entonces, ese score, como yo les decía, fíjense que está muy bueno porque me permite, un poco me da la pauta de manejo del paciente. Entonces, un paciente que no está, que está con buena presión, que tiene función renal normal, que tiene una muy buena hemoglobina y que no tiene nada de todo eso, es un paciente que se puede ir a la casa. Ahora, ya si yo empiezo a sumar 2 puntos o más, hay que dejarlo internado y ni hablar si tiene 7 o más, que hay que internarlo y pedir la endoscopia de urgencia y muchas veces internar al paciente en una terapia intensiva. Bueno, como decíamos, paciente de bajo riesgo, paciente que tiene 1 punto o menos. Este paciente también, ojo, descartar que no sea una hemóptisis, que no sea una epistaxis, que no sea un paciente que esté consumiendo hierro o bismuto y que por eso tenga deposiciones negras, que muchas veces se pueden confundir con melena. Estos pacientes van a estar, como les decía, con una presión arterial de más de 110, no van a estar taquicárdicos, una muy buena hemoglobina, buena función renal, no tienen comorbilidades y se pueden manejar en forma ambulatoria. ¿Qué pasa con los pacientes de alto riesgo? Que son todos los otros. Bueno, estos pacientes que hay que hacer las maniobras de reanimación inicial, como cualquier paciente que tiene un sangrado. Se van a colocar 2 vías periféricas gruesas, reponer volumen con cristaloides. Siempre recuerden que la reanimación inicial de un paciente es con cristaloides. El más utilizado es la solución fisiológica. ¿Cuánto pasar? Hasta 2000. ¿Estamos? Habitualmente se pasan 1000, se ve cómo responde el paciente, se pueden pasar 1000 más. A este paciente le voy a dejar puesta una sonda nasogástrica y le voy a ir pidiendo un laboratorio completo, como dijimos. Se le coloca una sonda vesical para ver la diuresis. Se le pone un poquito de oxígeno con una mascarilla. Y en caso de que el paciente ya esté inestable y uno considere que hay que proteger la vía aérea, directamente se procede a hacer una intubación orotraqueal. Una vez que yo ya pasé los 2000 mililitros de solución fisiológica, la expansión continúa con glóbulos rojos y plasma. ¿Estamos? Acá no les puse plasma, pero siempre, pasados los 2000 de cristaloides, ya tengo que empezar a usar coloides, y el mejor coloide para un paciente es sangre. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Profe, Y en el ¿Qué son las laboratorio cosas que le tengo que pedí, tener? Sí, el laboratorio es lo que hablamos antes, un laboratorio completo, hemograma, sí, plaquetas, tiempos, y grupo función sanguíneo y renal, factor todo RH esto. para la transfusión. Exacto. Acuérdense que cuando ya la enfermera o el enfermero pone la vía, vos ya le decís sacale sangre y ya pedís todo el laboratorio y la tipificación. profe, consulta. Bien, estamos Nosotros le hasta... pasamos los 2 Sí, mililitros de suero fisiológico, ¿no? Y ahí volvemos sí. a tomar otra vez los signos vitales del paciente para definir si va a llevar una Sí, transfusión o al no. paciente vos lo vas a tener monitorizado. Estamos. Estos pacientes habitualmente los tenés que poner en un lugar donde vos tengas un monitor. Y el control, digamos, de los signos vitales es continuo. ¿Se entiende? Claro, pero ¿cómo yo sé que con los 2000 de fisiológico el paciente está compensado o va a necesitar la Y transfusión? porque, por ejemplo, cuando vos empezaste a pasar los líquidos, el paciente estaba taquicárdico, Ah, ya tenía entendí. 85, Sí, ya me... 50. Entonces, si con la expansión inicial, habitualmente con 1000 ya el paciente responde, salvo que realmente haya sangrado mucho.
Pero vos les pasás 1000 de última y ya muchas veces deja de estar tan taquicárdico, deja de estar hipotenso, empieza a tener mejor sensorio, mejor perfusión. Entonces eso es la pauta, empieza a orinar. Sí, sí, comprendo, comprendo. Gracias. Bien. Bueno, algunas cositas que le puse acá. Previo a la endoscopía, mientras llega el endoscopista, ¿qué puedo ir haciendo yo? Bueno, si el paciente tiene, me pasa en el laboratorio y tiene alteración de los tiempos de coagulación, puedo ir pasando vitamina K o directamente se puede pasar plasma, de acuerdo a cada caso. Omeprazol. El omeprazol se utiliza siempre en una hemorragia digestiva alta no varicial. Una dosis inicial en bolo de 80 miligramos se hace 80 miligramos endovenoso en bolo, que son 2 ampollas, y luego se deja 8 mililitros hora. Más o menos, para que ustedes tengan una idea, se diluyen 5 ampollas en 500 y eso se pasa en 24 horas. 5 ampollas son 200 miligramos. Esos 200 miligramos se pasa en 24 horas, con una dosis de carga de 80. Y eritromicina, bueno, esto se lo puse, esto medio discutido. Algún prokinético. Ustedes saben que la eritromicina, además de ser un antibiótico, es un prokinético. Se puede usar Reliberan, el que tengan. ¿Por qué? Porque eso al endoscopista le va a permitir hacer la endoscopía con un estómago no tan ocupado. ¿Mm? Esto si lo tienen, lo usan, si no, no hace falta. ¿Ya? Porque creo que hay más gente intentando entrar. Bueno, esto ténganlo en cuenta, entonces el omeprazol no nos cuesta nada hacerlo apenas ya tenemos el diagnóstico de hemorragia digestiva alta. ¿Mm? El omeprazol, ustedes acuérdense que lo que hace es disminuir la secreción de ácido gástrico en el estómago y esta circunstancia permite una mejor cicatrización de la úlcera. O si es una gastritis, de la gastritis, si es un mal Orihuey, del mal Orihuey. Por eso se hace omeprazol. Bueno, con respecto a la endoscopía, se recomienda que la endoscopía en el paciente que se queda internado sea dentro de las primeras 24 horas. En pacientes inestables o que no pueden suspender, suponete un paciente anticoagulado que no puede suspender su anticoagulación porque la enfermedad de base por la cual está anticoagulado no le permite suspender la anticoagulación, o un paciente con sangrado activo en la sonda nasogástrica, de ahí la importancia de la sonda nasogástrica. La endoscopía hay que hacerla lo antes posible. De ser posible, en las primeras 12 horas se demostró que la sobrevida no es mejor. Ya cuando la endoscopía es después de las 24 horas del paciente internado, se considera tardía. Esto porque esto un poco para que ustedes entiendan que el paciente queda internado, pero la endoscopía hay que hacerla. Muchas veces los endoscopistas no les gusta ir de urgencia, pero bueno, en estos pacientes tienen que ir. ¿Con qué cuenta el endoscopista que hace que tiene enfrente un paciente con hemorragia digestiva? Bueno, tiene diferentes recursos. Los 3 más conocidos son la inyección de fármacos, el más utilizado quizás es la adrenalina. La adrenalina, como ustedes saben, hace una vasoconstricción importante. Tiene medios mecánicos, que puede ser colocación de clips o de ligaduras, o medios térmicos. Medios térmicos que incluyen la coagulación, ya sea con argón o con láser, con una pinza caliente, o con una sonda mono o bipolar. ¿Estamos? Para que ustedes se den una idea, si yo entro en un estómago y veo que ese estómago está sangrando, yo le puedo inyectar adrenalina, eso va a disminuir la cantidad de sangre que llega a ese sitio de sangrado, y eso me va a permitir quizás coagular. Entonces, siempre estos métodos se usan combinados. O se usa inyección más un medio mecánico, o inyección más un medio térmico, o un medio térmico más algo mecánico, pero siempre se usan en forma, ¿cómo se llama?
en forma combinada. Denme un segundito. Bueno, ¿estamos hasta aquí? Sí. Bien. Esto no se lo olviden porque ahora vamos a volver un poco como eso. Bueno, un poco les puse esto que ustedes saben que es la clasificación de Forrest, que es lo que se utiliza. Es una clasificación endoscópica para las úlceras pépticas. Entonces, estas úlceras pépticas van a poder ser tipo 1, cuando el sangrado es activo, que puede ser pulsátil o el NAPA, 1A, 1B. Tipo 2, cuando hay estigmas de sangrado reciente, que puede ser vaso visible, coágulo adherido o fondo sucio. Y tipo 3, cuando ya hay una úlcera con fibrina, quiere decir que sangró en algún momento, pero que ya está prácticamente coagulada o curada, por así decirlo. Entonces, de esto va a depender la tasa de resangrado. Obviamente que cuanto más cerca al sangrado activo estemos, más posibilidad de que esa úlcera presente un resangrado. Por eso es muy importante esta clasificación y que ustedes sepan que una úlcera tipo 1A tiene más chance de un resangrado que una tipo 3. Ahí más o menos les puse los porcentajes. Deben tomarse biopsia para diferenciar úlceras benignas de malignas. Pero atención, que hay un porcentaje de biopsias tomadas en un periodo agudo que pueden ser falsos negativos para malignidad. Es decir, pacientes que se realizan una biopsia por una úlcera benigna, que como yo le hago una biopsia en el periodo agudo, muchas veces luego puede venir que esa úlcera en la primera biopsia era maligna, pero cuando luego de un periodo de tiempo se vuelve a estudiar a ese paciente, se ve que no era maligna. ¿Estamos? Así que esa biopsia hay que tomarla muchas veces con cuidado. Bueno, esto un poquito, no, por ahí no es para ustedes, pero se lo puse para que vean que siempre el tratamiento debe ser combinado. ¿Estamos? Es decir, yo tengo una úlcera con un sangrado tipo 1A, es decir, con un sangrado activo, yo le puedo inyectar adrenalina y utilizar un medio térmico más una inyección de algún esclerosante un clip. En cambio, ya, digamos, por ahí, aun cuando está el coágulo adherido, muchas veces lo que se hace es, se le inyecta adrenalina y se remueve el cálculo para lavarlo y evaluar bien que no haya un sangrado activo. ¿De qué se trata el second loop? El second loop es la repetición programada de una endoscopía dentro de las 24 horas, sin que existan signos de resangrado. Es decir, un paciente, supongamos una úlcera tipo 1A, que yo le hice un manejo endoscópico, el paciente anda bien, pero por ahí antes de que se vaya de alta, le hago una nueva endoscopía para chequear de que haya quedado todo ok. No es algo que se haga de rutina, tampoco se recomienda, pero se puede hacer en algunos pacientes, supongamos un paciente que vive lejos, que no tiene forma de acceder rápido a un hospital, se puede hacer. Bueno, dos palabras sobre o sea, ¿qué pasa una vez que ya hice la endoscopia y el paciente anduvo bien? Bueno, estos pacientes requieren de un inhibidor de la bomba de protones, eh, por lo menos 4 a 8 semanas, dependiendo de si era una úlcera duodenal o gástrica. ¿Estamos? Eh, Habitualmente se dan con omeprazol.
Y siempre a estos pacientes se les estudia en la primera endoscopía la presencia de Helicobacter pylori. Entonces, si el Helicobacter pylori viene que es negativo, se recomienda más o menos a las 6 a 8 semanas repetirle la endoscopía al paciente y estudiarle si tiene o no tiene Helicobacter pylori para hacer el tratamiento también. Ustedes saben que tratar el Helicobacter pylori disminuye considerablemente el riesgo de recidiva hemorrágica. Bueno, ¿estamos hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? Es decir, que el paciente que se va a la casa se va siempre con un protector gástrico, habitualmente se utiliza omeprazol. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa si el paciente tiene un resangrado durante la internación? Bueno, se debe repetir la endoscopía. ¿Estamos? Es decir, paciente que consultó con una hemorragia digestiva alta, ustedes lo internaron, se le hizo la endoscopía, se le hizo el tratamiento y vuelve a sangrar, se vuelve a hacer la endoscopía. ¿Qué pasa si se vuelve a hacer una endoscopía y vuelve a sangrar? Bueno, ya allí la endoscopía deja de ser útil y esos son los pacientes que se puede hacer una embolización por angiografía o directamente considerar la cirugía. ¿Estamos? ¿En qué consiste la embolización angiográfica? La embolización angiográfica es entrar a través de un cateterismo de una arteria, habitualmente se utiliza la arteria radial, pero se puede usar la femoral, llegar hasta los vasos, digamos, irrigan al estómago, identificar cuál de esos vasos está sangrando en forma activa y hacer una embolización de ese vaso. Esto se deja para pacientes con alto riesgo quirúrgico y el problema que tiene es la disponibilidad. No todos los lugares tienen centros de angiografía con embolización de urgencia. Habitualmente la embolización se puede usar con fármacos o se puede hacer COIS, que es liberación de partículas que generan la coagulación y el taponamiento de ese vaso. A ver quién está intentando conectarse. Bueno, entonces esto se deja para pacientes que vuelven a sangrar luego de una segunda endoscopía. ¿Estamos? La cirugía. ¿Cuál es el rol de la cirugía en una hemorragia digestiva alta? Puede ser una cirugía de urgencia, muy raro, realmente muy raro. O sea, un paciente con una hemorragia digestiva alta, con shock sin respuesta a la reanimación inicial, con hemorragia recurrente. Es decir, paciente que vuelve a tener shockado, no para de sangrar, el endoscopista no puede hacer nada, ese paciente va a quirófano y se opera. O puede ser, en algunos casos, para tumores malignos, para tumores tipo GIST. GIST es gastrointestinal stroma tumor, son tumores de la estroma gastrointestinal, es decir, son tumores submucosos que a veces erosionan la mucosa y provocan un sangrado. Y algunos casos de ectasias vasculares, pacientes que se diagnostican con una ectasia, se forma en forma electiva, se le programa la cirugía antes que tengan un sangrado. Les dejé acá un pequeño algoritmo para que ustedes vean. Es decir, yo tengo un paciente con una hemorragia digestiva alta, evaluación inicial del estado hemodinámico, paciente inestable que no puede ser reanimado, se plantea cirugía o una arteriografía. Si es que tengo en el lugar donde trabajo arteriografía de urgencia, y pacientes estables hemodinámicamente, lo que se hace es el score de Blatchford, como vimos antes. Si ese score es menor a 1, se puede hacer en forma ambulatoria el manejo, y si es mayor a 2 o mayor a 2, acá se evalúa la endoscopía, que acuérdense que la endoscopía siempre dentro de las primeras 24 horas, y de ahí va a salir 3 ramas. Pacientes
con bajo riesgo de resangrado, que son las úlceras tipo 2C o tipo 3, estos se van de alta con IVP, o pacientes con alto riesgo de resangrado, en donde el tratamiento endoscópico debe ser combinado, y el tipo 2B, que son los pacientes que hay que hacer la remoción del coágulo. ¿Sí? Este también se va a ir de alta con IVP. Si falla este tratamiento combinado, una nueva endoscopía. Si vuelve a fallar, cirugía o arteriografía. Básicamente es esto. Vamos hasta aquí, no sé si tienen alguna duda. ¿Entendido? Fíjense que el estado hemodinámico del paciente es un poco el que te marca el ritmo de qué hacer. ¿Estamos? El estable con un Blatchford menor a 1 se puede ir a la casa. El inestable que no responde a la reanimación, cirugía, urgencia o arteriografía. Estos dos polos son raros. Lo habitual es esto del medio. Son los pacientes que vos lo dejás internado y le hacés la endoscopía. Y de acuerdo al tipo de úlcera Forrest que tienen, se ve, digamos. Las tipo 12 y tipo 3 muchas veces se van a la casa con IVP, y estos acá, estos del medio, muchas veces se dejan internados porque tienen una chance de resangrado mucho mayor. Bueno, si no tienen dudas con respecto a esto, me gustaría decirle 2 o 3 conceptos de lo que es el manejo de un paciente con una hemorragia digestiva alta varicial. En nuestro medio, como ustedes saben, la principal causa de hipertensión portal es la cirrosis hepática de etiología alcohólica. Es decir, ustedes saben muy bien que la hipertensión portal, uno de los problemas que le trae al paciente son las varices esofágicas, esófago-gástricas. Y la principal causa de esa hipertensión portal es la cirrosis hepática de origen alcohólico. El 50% de los pacientes cirróticos presentan varices esófago-gástricas al momento de su diagnóstico. O sea que fíjense que es algo bastante frecuente. Y la hemorragia digestiva alta, por ruptura de una de esas varices esofágicas, esófago-gástricas, es una complicación severa en el paciente con hipertensión portal, siendo su mortalidad del 15 al 20%. Y esto es otro dato que tienen que tener en cuenta. El sangrado, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la hemorragia digestiva alta más común era la no varicial? Pero en el paciente cirrótico, obviamente que la causa más común de sangrado va a ser el sangrado varicial. Acá se invierte un poco esa proporción. Y habitualmente estos son pacientes que los tengo que manejar en terapia, o al menos en un lugar donde yo tenga terapia disponible. Es decir, no me voy a poner a manejar un paciente cirrótico con un sangrado en un paciente en donde no cuento con una terapia intensiva. Hay algo que se llama screening o vigilancia endoscópica, es decir, el paciente con diagnóstico presuntivo o ya confirmado de hipertensión portal debe ser evaluado periódicamente para detectar la presencia de varices. Es decir, screening, acuérdense que es todo lo que yo hago antes a la aparición de una enfermedad, prevención. Entonces un paciente que yo ya sé que tiene hipertensión portal porque es cirrótico, se van haciendo evaluaciones periódicas de acuerdo a los riesgos. Esto hay diferentes tablas que se utilizan. Ustedes tienen que saber que son pacientes que periódicamente se le hacen endoscopías en búsqueda de varices. Como cualquier enfermedad, siempre el mejor tratamiento es la prevención. Entonces de eso se trata. El tratamiento etiológico de la enfermedad hepática subyacente puede reducir la hipertensión portal y prevenir las complicaciones. Esto es algo bastante lógico. Y esto también ténganlo en cuenta, chicos y chicas. La obesidad, la diabetes, el cáncer, la osteoporosis, enfermedades vasculares, renales, pulmonares, empeoran la historia natural de la cirrosis. Es decir, estos son pacientes que ya sabemos que van a evolucionar peor.
Es decir, si además de cirrótico tiene alguna otra comorbilidad, se suma o se duplica el riesgo. ¿Cómo se clasifican las varices esófago-gástricas? De acuerdo al tamaño pueden ser chicas, si son menores a 5 milímetros, o grandes, si son mayores a 5. Y de acuerdo a la extensión, es una clasificación endoscópica, ustedes pueden llegar a leer que son tipo 1 o tipo 2, cuando se extienden a la curvatura menor en continuidad con las varices esofágicas, o si se extienden a la curvatura mayor o techo gástrico en continuidad con las varices esofágicas. Siempre son esófago-gástricas, siempre comprometen el tercio inferior del esófago y la curvatura menor o el techo gástrico. Bueno, ¿por qué es importante la historia clínica en un paciente con una hemorragia digestiva alta? Ya antes algo vimos. Es decir, cuando yo voy a sospechar que el paciente puede ser cirrótico y puede tener una hemorragia digestiva varicial, en cambio no va a ser varicial, digamos. ¿Cuándo lo voy a sospechar? Bueno, tengo que averiguar los antecedentes de ingesta crónica de alcohol. Hay estigmas de hipertensión portal, ustedes los conocen mejor que yo. Hipertrofia parotidia, arañas vasculares, circulación colateral en el abdomen, síndrome ascítico hematoso, ginecomastia, una encefalopatía portosistémica, o que ya el paciente sea cirrótico conocido. Muchas veces en la guardia ya esto se sabe. Ya son pacientes crónicos. Pero bueno, si no lo sé, tengo la historia clínica del paciente para sospecharlo. Si yo sé que el paciente es cirrótico y viene con hematemesis, lo primero que tengo que pensar es que tiene una hemorragia digestiva varicial. No voy a pensar en una úlcera. Las manifestaciones clínicas, muy parecido al otro: hematemesis, melena, hematoquesia, descompensación hemodinámica, encefalopatía. Medidas iniciales: lo mismo que antes, monitorizar al paciente y colocarle siempre una mascarita de oxígeno. Acuérdense que un paciente que tiene un sangrado siempre tiene una deuda de oxígeno, por eso debemos colocar, aunque sea una mascarilla de Campbell, con un flujo de oxígeno bajo, pero colocarla. Las maniobras de reanimación inicial, de paso repasamos un poco. Colocar 2 vías periféricas gruesas, reponer volumen con cristaloides. Laboratorio, y acá se suma hemocultivos. Y ahora les voy a explicar por qué. Sonda nasogástrica no está contraindicada en pacientes cirróticos. ¿Estamos? Se le puede colocar sonda nasogástrica a un paciente con varices esofágicas. La sonda no va a romper las varices. Paracentesis. Estamos, acá se suma. Estamos en búsqueda de una peritonitis bacteriana espontánea, siempre y cuando el paciente tenga citis. Colocar sonda vesical y urocultivo. Fíjense que pido hemocultivo, urocultivo y paracentesis. ¿Por qué eso? Porque muchas veces, en realidad, la mayoría de las veces un paciente cirrótico sangra cuando está infectado. Entonces yo tengo que buscar el sitio de infección. Es decir, las infecciones a los pacientes cirróticos les genera más predisposición al sangrado varicial. Intubación orotraqueal, obviamente en el paciente que está inestable, cuando yo decido proteger la vía aérea. Transfusión de glóbulos rojos, igual que antes. Cuando ya llegamos a cierto punto de la expansión con cristaloides, debe detenerse y debo empezar a reponer glóbulos rojos. Lactulosa, vía oral. Bueno, ustedes saben que una de las causas de encefalopatía en los pacientes cirróticos es, puede llegar a ser un bolo fecal y puede llegar a ser también la acumulación de toda esa sangre en el tubo digestivo. Antibióticos. Yo siempre asumo de que el paciente cirrótico
está infectado y por eso está sangrando. Entonces, se toman todos los cultivos que les dije y habitualmente se hace o norfloxacina o ceftriaxona, dependiendo de la severidad del cuadro. Y este otro punto importante que antes no lo habíamos visto, otra diferencia, que es que habitualmente se usan vasoconstrictores esplácnicos para disminuir el flujo sanguíneo a nivel del tubo digestivo. Los más conocidos es la terlipresina y el octreotide. El que más se usa es el octreotide. Lo que voy a ver en la endoscopía es una varice con sangrado activo, una varice con estigma de sangrado reciente, o veo varices, veo sangre en la cavidad gástrica y no veo otra cosa. Y yo asumo de que el sangrado es por las varices. ¿Qué recursos tiene el endoscopista? Bueno, siempre debe realizarse en las primeras 12 horas de la admisión del paciente en una guardia. Controla el sangrado en el 85 a 95% de los pacientes y los recursos que tiene son la esclerosis, que es la inyección de esclerosante en la varice, el más conocido el polidocanol, o las ligaduras, que son colocar bandas en las varices. Siempre se usan ambos y siempre deben usarse ambos. ¿Estamos? Bueno, hasta un 20% de los pacientes pueden ser refractarios al tratamiento, lo cual se asocia a una elevada mortalidad. ¿Qué pasa si fracasa el tratamiento? ¿Qué opciones tengo? Bueno, la colocación de una sonda balón de Sentekin-Blaymore. ¿Saben lo que es esto? La colocación de este balón lo que hace es, tiene dos balones, uno se infla en el esófago y el otro en cardias, y eso lo que hace es apretar, hacer tipo una compresión local de las varices. Shunt intrahepático, portosistémico transyugular, esto ya es muy específico, esto lo que hace es disminuir la hipertensión portal, entonces de esa forma, digamos, disminuyo el riesgo de sangrado. Se pueden hacer también shunts quirúrgicos o prótesis metálica autoexpansible. Bueno, esto sí les puede interesar a ustedes. La prevención del resangrado. Estos son pacientes que al 6º día de iniciado el sangrado varicial hay que agregarles propranolol. Ustedes saben que el propranolol lo que hace es disminuir ese flujo esplácnico y de esa forma disminuye el riesgo de sangrado. ¿Estamos? Habitualmente se usa 40 miligramos día, 20 miligramos cada 12 horas y se va subiendo de acuerdo a la tolerancia del paciente. Y a las 2 semanas de haber tenido ese paciente el sangrado hay que hacer una nueva endoscopía y una nueva sesión de ligaduras de vena de varices esofágicas. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna duda o algo que me quieran consultar. Profe, yo tengo una duda. ¿Esos vasoconstrictores esplácnicos se cortan Sí. cuando vos al paciente no le internás y lo dejás con el propranolol o se combinan? No. De inicio se coloca el octreotide o la terlipresina. Al 6º día de que el paciente tuvo el sangrado, se comienza con propranolol. Ah, ok, gracias. Antes no. O sea, vos lo internás, hace todo lo inicial que vimos, y además de tomarle todos los hemocultivos, urocultivos, hacerle la punción, la paracentesis, todo eso,
una vez que le pones los antibióticos, además le pones ya la octreotide o la terlipressina. Bueno, a ver, acá hay algunas... ¿en qué consiste la cirugía? Me preguntó alguien acá. Yo calculo que se refiere a la cirugía en la hemorragia digestiva no varicial. Muchas veces que uno lo tiene que operar a los pacientes, por ejemplo, en una úlcera, lo que se hace es una úlcerorragia. Digamos, se le da todos puntos hemostáticos a la úlcera. Eso, digamos, lo que se hace. Hemostasia con puntos sobre la úlcera. Muchas veces la del peor, digamos, la del peor manejo endoscópico puede llegar a ser la úlcera en la cara posterior del duodeno que erosiona la arteria gastroduodenal. Entonces ahí yo tengo que ese paciente tiene una arteria importante, rama de la arteria hepática, y ese sangrado muchas veces no se puede controlar por endoscopía y bueno, hay que hacerle puntos de hemostasia. Claro, sí, fíjense que la sospecha acá, como ponen, muchas veces uno tiene la sospecha clínica. Vamos, si uno no sabe si el paciente es cirrótico o no, muchas veces la endoscopía después termina de confirmar el origen de la hemorragia. Vamos. Pero bueno, es muy importante interrogar bien al paciente. Es raro que un paciente que consume mucho alcohol no lo diga o que uno no lo sospeche, porque todos esos signos que yo les dije, hipertrofia parotidia, circulación colateral, arranques musculares, muchas veces ya el paciente con hipertensión portal los tiene. Vamos. Y el lavado gástrico que acá alguien pregunta, sí, eso sí se hace. No es tan efectivo, no es tan sensible, por así decirlo, pero sí, no está mal hacerlo. Se coloca la sonda nasogástrica y le puedo hacer un lavado gástrico y ver si tiene o no tiene un sangrado. Cuando realmente el sangrado es activo, ni bien pongamos la sonda nasogástrica, va a venir sangre roja rutilante y un poco eso ya va a ser, digamos, diagnóstico del sangrado. Profe, ¿y se hace con agua fría? ¿El lavado? Perdona, no te escuché muy bien. ¿El lavado se hace con agua fría? Se hace con solución fisiológica habitualmente, con un sachet de solución fisiológica. Hola, profe, buenas tardes. Una pregunta. En caso de que haya varices esofágicas que esté con hemorragia digestiva alta, igual se puede pasar la sonda nasogástrica Sí, o no es conveniente, porque en una clase que dio doctor Serra había dicho que no, porque como la sonda nasogástrica es a ciegas, era mejor pasar con endoscopio, por eso tengo esa duda. sí, no está mal lo que le dijo el doctor. El tema es que también muchas veces ustedes tienen que pensar en dónde están trabajando. ¿Estamos? Entonces no es lo mismo estar en un lugar lejos de un hospital de referencia o lejos del lugar en donde al paciente se le va a hacer la endoscopía, que estar cerca o en el lugar donde al paciente se le va a hacer la endoscopía. Porque si vos estás en el lugar donde al paciente se le va a hacer la endoscopía y tenés todos los recursos, y llamás al endoscopista y te dice, mira, en una hora voy allá y le hago la endoscopía, y vos ya sabés que el paciente es cirrótico y lo compensaste, yo sinceramente no le pondría la sonda nasogástrica. Ahora, si vos no sabés lo que tiene el paciente y estás lejos o la endoscopía se la van a hacer, vaya a saber uno cuándo, bueno, muchas veces colocarle la sonda nasogástrica es algo bueno porque me va a permitir a mí muchas veces cuantificar el tipo de sangrado, si tiene o no tiene un sangrado activo y todas esas cosas. ¿Entendés? Entonces eso siempre ténganlo en cuenta. Claro, el teorema de Bayes, cada situación tiene un contexto en particular y requiere una Claro. situación.
Sí, exacto, pero lo que sí tienen que saber que no estaría contraindicado ponerle una sonda nasogástrica a un paciente con varices. No es que te van a decir, che, ¿qué hiciste? No, no está contraindicado. Pero realmente si vos tenés eh, todos los recursos al alcance de la mano y la endoscopista te dice, mira, ya voy para allá, voy en un rato, bueno, a ese paciente específico no se la pongas. Muy bien, gracias. El diagnóstico es más Bueno, clínico, o sea, cómo viene el paciente a la guardia o donde estemos nosotros. Si perdió una buena cantidad de sangre y está semi-chocado, lo primero que habría que hacer entonces es una vía accesible, periférica, y pasar los expansores plasmáticos, en este caso sería solución fisiológica o algunos cristaloides. exacto. Sí, sí, todo a ver, el estado dinámico del paciente y la respuesta que tenga a la reanimación inicial, un poco a usted le va a dar la pauta de si ese paciente quema o no, si apura o no. Entonces, un paciente que vos le hacés la reanimación inicial y queda estable, quizás te da tiempo a que la endoscopia se haga el otro día o a controlarlo vos de cerca. Pero un paciente que a pesar de toda la reanimación sigue inestable, bueno, ese es el paciente que a usted les tiene que llamar la atención y tienen que activar los recursos rápidos. Son, en el caso de un paciente cirrótico, la endoscopía se tiene que hacer de urgencia. Y si no es cirrótico, también, pero bueno, tienen que también saber que hay otras alternativas como son la embolización o ya la cirugía, que siempre se dejan para lo último, pero bueno, son también recursos que a veces uno tiene que estar utilizando. Ok, gracias. Profe, una Bueno, pregunta por última espero vez. sí, Todo decime. paciente que viene a consultar por hemorragia digestiva, ya sea alta o baja, se le interna, Sí. así sea para la observación. Si viene un paciente, Bueno, me dice perdí por eso sangre o les, vomité, pero en el momento de la consulta no veo que está sangrando. bueno, a ver, pero por eso yo les puse antes, no sé si vos lo llegaste a ver, el índice, el score de Blatchford, porque ese score a mí un poco me marcaba qué paciente tengo que dejar internado, siempre hablando de hemorragia digestiva alta. Si la hemorragia digestiva alta es por varices, se interna siempre. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque yo al paciente tengo que descartar y buscar el sitio en donde el paciente puede estar infectado, que puede ser una peritonitis bacteriana, puede ser una neumonía, puede ser una infección urinaria. Entonces ese paciente, si es varicial, lo interno siempre. Y si el paciente es un sangrado digestivo no varicial, tengo el score de Blatchford que me mostraba qué paciente dejo internado y cuál no. Muchas gracias, Doc. Bueno, espero que hayan aprovechado. No sé cómo. Acá está. No sé si tienen más dudas, digamos. Sí, una pregunta. En caso de que se produjo una perforación